A diferencia del incremento, que es un ajuste comercial del que hablábamos hace un momento, que depende también del mercado, el BAF es un costo de carácter técnico y operativo. ¿Por qué? Porque el combustible sube o baja, ¿sí? El buque necesita sí o sí del combustible, y es independiente de la demanda. Es decir, no va a depender de una negociación entre agentes e incluso a las mismas líneas navieras. Entonces, ¿qué pasa? Las navieras lo que hacen es actualizar el BAF, ya sea de manera mensual, trimestral o según la fórmula del Bunker Index. Bueno, ahora, ¿puede un agente de carga no aceptar el BAF? No, porque no es negociable. Lo establece la naviera como parte del costo obligatorio del transporte. Un agente de carga puede elegir usar otra naviera con un BAF más económico, pero no puede exigir que una naviera elimine o reduzca su BAF, ya que es un costo que realmente existe y es un costo operativo. Bueno, y ahí nos encontramos con el BAF, que es muy común que ustedes lo encuentren en sus procesos de cotización, como obviamente en los de facturación. Bueno, hablemos ahora del ajuste por variaciones de tasa de cambio. Este ajuste es un recargo que se aplica para compensar las variaciones o las fluctuaciones en los tipos de cambio. El CAF es un recargo que es aplicado por las navieras y a veces, si nos salimos del marítimo, por las aerolíneas o los transportistas terrestres a nivel internacional. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen para protegerse de esa volatilidad de las monedas. Como los costos operativos pueden estar en distintas divisas o en distintas monedas, dólares, euros, libras esterlinas, ¿sí? Entonces, cuando una moneda sube o baja, el CAF equilibra esa diferencia. Entonces, si el CAF es un cobro por las condiciones del mercado cambiario, sí lo es. Y es una condición de la cual nosotros, quienes no estamos dolarizados, pues vamos a tener que asumir. Entonces, si una moneda se devalúa, si otra se aprecia o si hay un movimiento muy brusco en el mercado, la naviera lo que hace es introducir o ajustar ese CAF para mantener una estabilidad y que sus ingresos no vayan a estar alterados y reciban lo que estaban imaginando o lo que habían proyectado en sus negociaciones. Bueno, ¿cómo termina funcionando este cobro en la práctica? Las navieras lo que hacen es monitorear la variación de ese tipo de cambio. Todos los días están ahí, ¿sí? Si la fluctuación supera un rango establecido, por ejemplo, más o menos un 2 o 5%, aplican un CAF. Y ese CAF puede ser semanal, puede ser mensual o puede ser trimestral según la política de cada naviera. ¿Quién lo paga? ¿El agente o el cliente? Va a funcionar exactamente igual que el BAF. La naviera lo cobra al agente, el agente de carga lo traslada a su empresario, importador o exportador, dependiendo de quién haya contratado el servicio, ¿cierto? Y ya, punto. Se tiene que asumir porque es algo de lo cual yo no me voy a poder escapar, ¿sí? Son cobros que se vuelven reales, que son técnicos, que son operativos, que hacen parte del accionar del movimiento de ese contenedor de un punto A a un punto B. Bueno, bien, hablemos ahora de un recargo que se considera y se llama así, recargo por temporada alta. Y solo se aplica cuando hay temporadas altas. Cuando la demanda es baja, pues obviamente no se va a cobrar. Este recargo es 100% estacional, ¿sí? Las líneas navieras lo aplican únicamente cuando hay demanda de espacios y los barcos van llenos o cerca de llenarse. No es un recargo técnico como pasa con el BAF o como pasa con el CAF, sino es 100% comercial como el GRI. Y suele activarse en periodos en los que hay un mayor volumen de carga, los puertos y los barcos se saturan y aumenta la presión para poder obtener un espacio. Entonces, ¿qué pasa? Pues suben los costos por congestión o sobrecapacidad operativa.
Unos ejemplos en donde ustedes lo pueden ver: el cobro previo al Año Nuevo chino, la temporada navideña o de fin de año, en el caso de Occidente, ¿cierto? La temporada de cosechas, cuando hay un alto incremento de cierto tipo de productos, también está allí. El regreso de los niños al colegio, ¿cierto? Todo este tipo de circunstancias a nivel comercial hacen que aparezca, ¿no? Y pues cuando la demanda es baja o es un poco más tranquila, los barcos pues tienen un espacio disponible, las cargas son regulares, no tienen picos estacionales, no hay exceso en capacidad de rutas, tampoco obviamente va a existir esa competencia. Entonces pues sencillamente este recargo por temporada alta desaparece, porque no va a existir ningún tipo de justificación de mercado para que exista ese cobro, ni en la cotización ni en la factura. Ahora, préstenle atención a lo siguiente, y es que ustedes pueden, por ejemplo, hacer una cotización fuera de la temporada alta, ¿sí? Y decidirse a contratar el servicio y que comienza el servicio en temporada alta. Y entonces, claro, en la cotización no aparece, pero en la toma del servicio sí va a aparecer en la factura. Entonces, por eso es muy importante que ustedes pidan que se actualicen esas cotizaciones para que no tengan esas diferencias. Porque a cuento de que en la cotización no me aparecía este recargo y ahora en la factura sí. Entonces, tengan presente esa situación de tiempo entre la cotización y la contratación del servicio. ¿Listo? Hablemos ahora de los recargos por situaciones extraordinarias. Por ejemplo, congestión, guerra, bloqueos, protestas. Estos recargos por situaciones extraordinarias se van a aplicar únicamente cuando afectan a un origen, a un destino o a una ruta específica. No son cargos permanentes, son circunstanciales y van a depender totalmente de lo que esté ocurriendo en una región, ¿sí? Entonces, las navieras los crean como respuesta a condiciones anormales que aumentan sus costos operativos, generan demoras o riesgos. ¿Listo? Por eso solo se aplican en las rutas afectadas. Si les doy ejemplos reales, pues vamos a encontrar cuando un puerto está saturado, demasiados barcos están en espera, entonces hay problemas en la operación, en la misma infraestructura, hay demoras para cargar o para descargar los buques en esos mismos espacios. Entonces ese recargo se va a conocer como recargo por congestión. ¿Listo? También vamos a encontrar que sería genial que nunca estuviera, ¿no? Y es el recargo por guerra o por conflicto. Cuando existen los conflictos de carácter armado, pues también pueden aparecer cobros adicionales. Situaciones complejas como lo que pasa en Medio Oriente, en el Mar Rojo, en Ucrania, pues lo que hacen es aumentar, ¿cierto? Este tipo de cobros. Y las líneas navieras sencillamente generan el alerta porque dicen: somos las únicas que estamos llegando allá. No es fácil, no es nada seguro o tiene unos condicionantes de seguridad difíciles, ¿cierto? Y obviamente se va a cobrar en las rutas expuestas, ¿no? Que en este momento existe conflicto en Medio Oriente y resulta que mi carga no va para Medio Oriente, sino va para Estados Unidos. Pues no tiene por qué cobrarlo. No tiene por qué. Porque la ruta hacia donde se dirige, pues sencillamente no está alterada. Bueno, muy bien. También uno encuentra un recargo que se conoce como el recargo de desvío. Entonces, cuando los barcos se desvían por temas de seguridad, para evitar el Mar Rojo, para evitar el Estrecho de Hormuz o porque sencillamente se cierra un canal como el canal del Suez o el de Panamá, por cualquier situación que pueda llegar a ocurrir, pues se aplica ese recargo y solamente en las rutas que van a estar afectadas, ¿no? Entonces, tengámoslo muy presente. No porque el inconveniente existe, entonces a todo el mundo no lo van a cobrar, ¿no? Eso sí no va a ocurrir. Bueno, y está este otro que es el de las huelgas, las protestas y demás. Pues bueno, también van a aparecer. Hay huelgas en el puerto, resulta que bloquean los accesos en las terminales, entonces las líneas navieras lo que hacen es cobrar este recargo. Y obviamente, al igual que en los anteriores,
se cobra única y exclusivamente en los puertos del país que está afectado. Bueno, no, que el inconveniente es en, no sé, en Chile y entonces me lo van a cobrar en todos los puertos del Pacífico. No, no es justo porque solamente eso en un lugar en donde está la afectación. Bueno, entonces ahí lo debemos de tener en cuenta. ¿Todos estos recargos son temporales? Absolutamente sí, y se los he estado repitiendo. Una vez que la situación se normaliza, las navieras deben por obligación eliminar el cargo. ¿Por qué? Porque no lo pueden justificar. Y si ya no existe el problema, pues ya no existe el cobro. Bueno, entonces, para que tengamos en cuenta eso. Entonces, ojo, todos estos recargos son los que se van a ver cobrados en el Servicio de Transporte Internacional durante su recorrido. Por eso es importante entender que el cobro de este servicio de flete internacional tiene momentos, por decirlo así. Primero vamos a encontrar los cobros que son previos al embarque. Y también vamos a encontrar los cobros que están durante el embarque. Y ahora miremos cuáles son los cobros que van a ocurrir en destino cuando la carga llega, ¿sí? Vamos a encontrar cobros que se pueden llegar a repetir, como por ejemplo el THC. Entonces una cosa es el THC en origen, ahora miremos el THC en destino. Que al igual que en origen, son los cobros que van a existir en el puerto, solo que pues en el lugar de destino, ¿no? A donde llega la mercancía. Entonces son las manipulaciones del contenedor, cuando se desembarca, todo lo que tiene que ver en el lugar, en ese espacio portuario en donde el contenedor va a estar ubicado una vez arribe, ¿cierto? ¿Quién lo va a pagar o quién lo va a asumir? Dependiendo la negociación, dependiendo el Incoterm, ya sea el importador o el exportador es el que va a tener que contratar, ¿cierto? El servicio y es el que va a tener que responder con este. Bueno, y al igual que en origen, la terminal lo va a cobrar a la naviera y la naviera lo va a trasladar a su agente de carga o directamente al importador o al exportador, dependiendo no solo del Incoterm, como les explicaba, sino de la manera como se haya adquirido ese flete internacional. ¿Listo? Si el empresario contrató de manera directa a la línea naviera, pues va a ser entre la línea naviera y el empresario, ¿cierto? Pero si lo hicieron a través de un agente de carga, el agente de carga es el que va a dar la información correspondiente. Listo. Hablemos ahora del Delivery Order. Este cobro no es para obtener el BL físico o digital en sí, sino es más bien para autorizar la liberación del contenedor en destino. Y lo explico así porque he tenido clientes que al comienzo de sus procesos de internacionalización se confunden con esto. Aunque el nombre BL Release confunde un poco, les voy a explicar cómo funciona. Este es un cargo administrativo que cobra la naviera o su agente de carga. ¿Para qué? Para permitir que se emita el Delivery Order, es decir, la autorización de liberación del contenedor en destino. Eso también ayuda a confirmar que se cumplieron todos los requisitos documentales y todos los pagos para autorizar al importador y que pueda retirar el contenedor en destino. Este pago lo que hace es habilitar la entrega del contenedor, no el documento BL en sí. ¿Tiene que ver con obtener el BL físico o digital? No directamente. Lo que ocurre es que si el BL original es en físico, es en papel, el importador debe de entregar los originales a la naviera. Luego, la naviera emite la autorización de la liberación del contenedor en destino, el BL Release, el Delivery Order, y cobra su tarifa. Eso sí es físico. Ahora, ¿qué pasa si el BL es Telex Release o Surrender? El exportador, aquí ya no es el importador, el exportador solicita que la naviera lo suelte electrónicamente, por poner una palabra muy simple. En
destino, el importador igual paga la autorización de la liberación del contenedor en su lugar, ¿cierto? Y el release. ¿Para qué? Para que liberen el contenedor. No necesita de documentos físicos, pero sí debe de generar el pago de ese cargo. O sea, no porque no tengo el documento en físico me voy a liberar del pago, no, lo tengo que hacer. Ahora, ¿qué pasa si el BL es electrónico? Va a ser el mismo proceso. Se aprueba digitalmente y la naviera de todos modos cobra el cargo de liberación. Entonces, ¿qué estás pagando realmente? Pues el proceso de liberación del conocimiento de embarque o el BL, como lo quieran llamar, la emisión de la autorización de la liberación del contenedor en destino, delivery order, ¿cierto? ¿Qué otra cosa va acá? La autorización para retirar el contenedor del puerto y toda la gestión administrativa de la naviera. Este cargo existe en todos los tipos de BL que les comenté: original, telex release o BL electrónico. Importante. Sin pagar la autorización de liberación del contenedor en destino, no se puede retirar el contenedor, incluso si ya tienen el BL físico o digital. Sencillamente, si usted no paga eso, no va a tener opción, bueno, de decir, no, dejémoslo así porque es que como yo ya pagué unas cosas. Bueno, miremos ahora el manejo del agente de carga. Son básicamente gestiones administrativas, este cobro del manejo del agente de carga. Se refiere a toda esa operación que realiza el agente en destino. Básicamente, qué tipo de actividades, revisión y procesamiento de documentos del embarque, como por ejemplo el BL, revisar las listas de empaque, las facturas, las certificaciones de la carga, de la misma negociación en sí, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la coordinación con la línea naviera para poder liberar el contenedor, lo que les acabo de explicar. Los trámites aduaneros preliminares y toda la coordinación con las agencias de aduana o agentes aduanales, como lo dicen en otras partes. ¿Sí? Toda esa comunicación que el agente de carga tiene que hacer con los diferentes operadores y actores que intervienen en este ejercicio. Lo mismo que estar dando información tanto al importador como al exportador, porque él tiene que confirmar todos los requisitos de entrega, ¿sí? Y no puede generar ningún tipo de tropiezo en toda esta actividad. Bueno, este cobro también cubre las gestiones operativas, que suelen ser la coordinación de la entrega del contenedor en la terminal portuaria, ¿cierto? Entonces, lo que hace la gente es estar en una constante comunicación con el agente de carga para que no vayan a generarse limitaciones con la entrega del contenedor. Bueno, también hace que se puedan agendar y se puedan supervisar las descargas o los retiros del contenedor en las zonas donde se encuentra. Bueno, ¿qué otra cosa hace? Hace la resolución de incidencias o de observaciones. Por ejemplo, hay retrasos, documentos faltantes, diferencias en peso, ¿no? Este tipo de incidencias o de observaciones son supremamente fundamentales porque son los que van a incidir directamente en el despacho aduanero. Pero no nos vamos a meter allá porque estamos hablando de la carga. Bueno, y también va a cubrir el manejo de pagos y de cargos obligatorios en destino, lo que habíamos hablado. THC, el delivery order, todo lo que son las tasas portuarias y demás que van concebidas dentro de este servicio. Bueno, las características del cobro es que termina siendo un cargo fijo o estándar que cobra la agente de carga por sus servicios en destino. No va a depender del tipo de carga. Generalmente es un cobro que se establece por toda la gestión que se va a realizar. ¿Listo? Es independiente también de los recargos de la naviera, porque es lo que el agente de carga como tal está ofreciendo para que el proceso quede cumplido en el lugar de destino. ¿A quién se factura?
al importador o al exportador, dependiendo de cómo se haya generado la contratación o se haya pactado mejor el término de negociación, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el cobro por la coordinación que hace el agente de carga en el lugar de destino. Muy bien. Hablemos de los cargos por manejo del contenedor, ¿no? Y les voy a hacer una explicación simple de por qué se generan las demoras del contenedor, que hace parte de esos cargos de manejo al contenedor, ¿sí? Miren todas las actividades que son cobradas en un servicio de transporte internacional. Entonces, cuando una empresa contrata un transporte marítimo en contenedor, la naviera presta dos cosas. La primera, el transporte internacional, que por experiencia en las rutas que ya tienen las líneas navieras, saben cuántos días de tránsito internacional va desde un puerto de origen hasta un puerto de destino. Bueno, y la segunda es el alquiler del contenedor, ¿no? Recordemos que el contenedor es un equipo que pertenece a la naviera. En ese contenedor están almacenadas, ¿cierto?, las mercancías, mientras ocurre todo ese transporte desde el lugar de origen hasta el lugar de destino, incluso hasta las bodegas del importador, dependiendo de cómo se haya pactado o cómo se desarrolle la misma operación. Entonces, ¿qué pasa? Ese contenedor tiene que seguir rotando para que pueda ser usado en otros embarques. Por eso, cuando el contenedor llega al puerto de destino, la naviera otorga unos días libres que ya están incluidos en el valor del flete. Es decir, días adicionales a los contados en el recorrido internacional. Estos días permiten que el contenedor esté dispuesto para el importador con su carga y el importador puede hacer sus trámites de aduana, pueda programar el retiro del contenedor del puerto una vez se termine el despacho aduanero y genere el transporte interno hasta su bodega. Se descargue la mercancía y devuelva el contenedor vacío al lugar indicado por la línea naviera o el agente de carga internacional. Si el contenedor no se devuelve dentro de esos días libres, la línea naviera cobra una penalidad porque el equipo queda inmovilizado y no puede ser usado en otros servicios de transporte. A esa penalidad se le llama demoras. ¿Listo? Y van a cambiar de nombre de acuerdo a si está dentro o fuera del contenedor. Dentro o fuera del puerto, perdón. Del contenedor no, porque el contenedor es el que va a sufrir las demoras. Una excusa. En Colombia y en muchos países de la región, la verdad, por facilidad de comunicación, a los clientes se les suele decir simplemente hay demoras de contenedor, sin distinguir si es dentro o fuera del puerto que están ocurriendo esas demoras. Pero técnicamente el nombre sí cambia donde esté el contenedor. Y así les voy a explicar para que cuando ustedes vean estos cobros en sus facturas puedan entender mejor por qué se los están cobrando. ¿Listo? Entonces, ojo con lo siguiente. Si el contenedor está dentro de una zona portuaria o una terminal, eso se va a conocer como demurrage, que es la penalidad cobrada por la naviera porque el contenedor permanece dentro del puerto después de los días libres, más allá de que se haya generado o no el despacho aduanero. Es decir, en Colombia, en palabras castizas y simples, la nacionalización, ¿sí? Y si el contenedor está fuera de la zona portuaria, ya sea en la bodega, en las bodegas de almacenamiento de contenedores, en los espacios del importador, está en carretera, ¿cierto? Es decir, está fuera del puerto. A eso ya no se le conoce como demurrage, sino como detention. Y lo mismo, es una penalidad que va a ser cobrada por la línea naviera porque el cliente retuvo el contenedor
fuera del puerto más tiempo del permitido. Demurrage y detention. Bueno, ¿por qué en Colombia se habla solo de demoras? Para evitar tecnicismos con el empresario, porque al final ambas son penalidades por tiempo adicional del contenedor y al importador o al exportador finalmente le va a tocar pagar igual. Y porque muchos usuarios no distinguen entre las etapas del proceso, es decir, puerto versus fuera del puerto. Sin embargo, operativamente y en facturación sí se van a diferenciar y las navieras las van a facturar con sus nombres separados. Demurrage, al interior del puerto, y detention, fuera del puerto. Entonces, en Colombia y en algunos otros países se usa el término genérico demoras, pero técnicamente sí cambia el nombre dependiendo de la ubicación del contenedor y cada cargo tiene reglas, tarifas y días libres distintos. Bueno, para que lo tengan presente. Hasta aquí todo suena normal, entre lo que sabían y tal vez no dominaban tanto. Pero esto es lo que pasa cuando la carga es general, es decir, no tiene mayor complicación logística ni aduanera. Pero cuando empezamos a mover cosas más especiales, la operación cambia realmente. O sea, ya estaríamos hablando de condiciones no radicales, pero sí diferentes. Por ejemplo, cuando la carga es peligrosa, empiezan recargos de orden crítico. Y aquí la logística deja de ser solo logística y se empieza con un capítulo nuevo. Y ese capítulo es el riesgo.